Hoy lo que vamos a entrar es a discutir un poco ya más a profundidad cada uno de los modelos de estudio. Ahora, hay que hacer una aclaración importante. Esta clasificación que estamos presentando es una que pienso que nos puede ser de mucha utilidad, pero la verdad es de que cuando ya se trata de eh, plasmar o de encontrar en una referencia bibliográfica algún estudio en particular, en muchas ocasiones pueden ser modificaciones de este o están señalados de otra manera, pero en esencia y para podernos entender, esta es la forma en cómo se van a clasificar. Claro que para cada uno de ellos puede haber ya modificaciones a ellos o puede, según la creatividad que tenga ya en específico el investigador, puede ir creando modelos apropiados, pero la base en términos generales va a ser estos modelos que hemos estado viendo. Y entonces ahora con base en la lectura que dejamos, vamos a poder tener... Vamos a revisar el, algunos aspectos importantes de cada uno de los modelos de estudios y de hecho vamos a tratar de ir entendiendo cómo se va a llevar a cabo el análisis al respecto de cada uno de los estudios, de tal manera de que podamos eh, entrar ya de lleno en la próxima clase a entender cómo se lleva a cabo el análisis ya específico de cada uno de los modelos de estudios. Bueno, esta es la imagen del, de la lectura que hemos estado mencionando y de la cual vamos a tomar algunas, sobre todo de las imágenes que tiene, para poder irnos entendiendo. Bueno, tenemos aquí a la vista el cuadro número 2, que es la clasificación de los estudios epidemiológicos. Y aquí es importante, en primer término, señalar que la forma en que están presentados son desde el más alto aporte en términos de causalidad hasta el que tiene menos relevancia para determinar causalidad. Como hemos estado discutiendo, el que tiene más peso en términos de la escala de causalidad es el ensayo aleatorizado, ensayo clínico aleatorizado. Este tipo de estudio en realidad es un experimento que se lleva a cabo con pacientes, por eso es un ensayo clínico, y se llama aleatorizado por la razón siguiente, que es la asignación de la exposición que vamos a tener aquí en la segunda columna. En este caso del ensayo aleatorizado, la asignación de la exposición que está dado la elección de qué factor es el que se va a estudiar por el investigador, pero aquí el requisito es de que la asignación a un determinado individuo no sea por conveniencia del investigador, porque entonces se convierte en un estudio por conveniencia, que es un pseudo experimental. Entonces, volviendo a nuestro ensayo clínico aleatorizado, la asignación debe ser aleatorizada de tal manera de que se pueda... Permítanme un segundo, están tocando la puerta. Bienvenido, Oscar. Bien, entonces, la asignación de la exposición a un individuo determinado en una investigación debe hacerse por sorteo, a fin de asegurar
que cada uno de los integrantes tenga la misma oportunidad de participar, ya sea en el grupo que tiene la exposición o el que no la tiene. Y de esta manera se vayan distribuyendo en los dos grupos de estudio, el expuesto y el no expuesto. Como vamos a iniciar sin tener el evento, entonces el número de observaciones debe ser, nos habla de un estudio longitudinal en donde vamos a entender que se van a llevar a cabo 2 o más mediciones a fin de poder identificar el momento en que ocurre el fenómeno. Los criterios de selección de la población en estudio, no existe alguno en particular, ya que se está haciendo aleatoriamente la asignación a la exposición. La temporalidad es prospectivo porque va de la exposición a encontrar el efecto en tiempo que debe de transcurrir. Y la unidad de análisis, es decir, a quienes se va a observar durante el estudio, es justamente el, el individuo, tanto expuesto como no expuesto. Entonces, ¿alguna duda o comentario que quieran hacer respecto a los ensayos clínicos aleatorizados? No, No, doctor. No, Creo doctor, que gracias. quedó todo claro. claro, doctor. Ok. Bueno, entonces pasemos al que sigue en términos de escala de causalidad. Es el pseudo experimental, en donde la asignación de la exposición va a ser por conveniencia. ¿Esto qué significa? Que se va a tomar a individuos que ya tienen una exposición y se va a comparar con algunos que no la tienen. Y entonces también aquí, como lo que se espera es que ocurra el evento, vamos a tener por lo menos 2 o más mediciones. El criterio de exposición no es ninguno, o si quieren pensarlo, es que se tenga la exposición. La temporalidad va de la exposición al efecto y la unidad de medida es el individuo. El estudio de cohorte es el que más se acerca al ensayo clínico aleatorizado. Sin embargo, la diferencia estriba en que la asignación de la exposición que fue aleatorizada en el estudio, en el ensayo clínico aleatorizado, en el caso de las cohortes está fuera de control del investigador y entonces aquí lo que ocurre es de que el investigador debe buscar individuos que tengan la característica de estar de manera accidental o de manera natural con algún factor que pueda significar un factor de exposición. Y se van a comparar con individuos extraídos de la misma población, pero que no tengan este antecedente. Como es un estudio que va de del presente, en donde tenemos la exposición hacia futuro, en donde vamos a esperar que ocurra el evento, entonces nos quedaríamos con la temporalidad que va a ser prospectivo, es decir, que va de causa hacia efecto. No tomen mucho en cuenta este retrospectivo, que es un modelo ya más modificado de lo habitual, de lo esperado. Y el número de entonces de observaciones también va a ser 2 o más. Por supuesto que el criterio de selección de la población en estudio va a ser exposición, es decir, individuos expuestos, y la unidad de medida también va a ser el individuo. En el caso, para el estudio de casos y controles, la asignación de la exposición no la vamos a poder controlar porque el criterio de selección de la población en estudio va a ser la presencia del evento. Entonces, a partir de la presencia del evento vamos a conformar nuestro grupo de casos que vamos a comparar con una población que no tenga presente el evento, pero que sea lo más parecido, proveniente de la misma población con las mismas características generales, al grupo de casos. Y en ese sentido, el criterio de selección va a ser el evento.
Aunque aquí nos dice que va a ser prospectivo o retrospectivo, quédense al revés aquí, aunque por su definición, porque ya ocurrió el evento, el criterio, la temporalidad es retrospectivo, es que va a ir del efecto hacia la causa. Y aquí lo que mencionan el número de observaciones por individuo, nos menciona que sea longitudinal o transversal, sin embargo esto pareciera ser una contradicción, ya que longitudinal, ¿qué significa? Dos o más, y transversal es una sola. Y para efectos del aprendizaje, lo que vamos a entender en el estudio de casos y controles es que es un estudio transversal, aunque el periodo de búsqueda y de integración de los casos y de los controles puede ser de un tiempo bastante amplio, buscando la posibilidad de que hayan tenido el antecedente de exposición, tanto unos como otros. Y aquí también la unidad de medida de análisis es el individuo. Sigue el estudio de encuesta, que aquí también la asignación está fuera de control del investigador. Es el número de observaciones es una, por eso es transversal. No tenemos criterios de selección de la población en estudio. La temporalidad es retrospectivo, nos dicen aquí, sin embargo, como es una sola medición y no podemos aquí determinar que haya existido no sabemos el momento en que está ocurriendo la exposición o el efecto, sin embargo lo vamos a tener, entonces quedémonos con la idea de que es un estudio transversal, es un estudio de un determinado momento. Y aquí sí, la unidad de análisis va a ser el individuo. Por último, el estudio ecológico de conglomerado, entendiendo un conglomerado como un conjunto de individuos. Por eso aquí nos habla de la unidad de análisis, va a ser un grupo o población, en donde la asignación de la exposición está fuera de control del investigador, ya que como es la unidad de medida es el grupo, no podemos tener la certeza del grado específico de exposición que pueda tener cada uno de los individuos, y tampoco podemos tener criterios muy rígidos en cuanto a la situación de que hayan tenido el evento. Por lo tanto, estos elementos están fuera de control del investigador y entonces la unidad de medida va a ser el grupo. Y habitualmente vamos a tomar en consideración la unidad de medida como el efecto en toda la población, y de esta manera lo vamos a relacionar con una determinada exposición. Es un estudio que prácticamente es transversal, aunque podría darse el caso que se puedan hacer varias medidas a lo largo del tiempo y que esto nos va a permitir hacer el reconocimiento de un efecto global en ese grupo poblacional a lo largo de un tiempo específico. Como estamos tomando a la población en general y vamos a analizar el antecedente de haber estado expuesto, pues obviamente la temporalidad es que va de efecto a causa y por lo tanto es retrospectivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre este cuadro? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Ok, muy bien. Bueno, el primero que vamos a analizar es el ensayo clínico aleatorizado y vamos a aprovechar estas imágenes que vienen también en la lectura, en donde podemos darnos una idea ya más cercana a la forma en cómo se realiza cada uno de estos modelos de estudio. Entonces, recordando, es un ensayo clínico aleatorizado, es decir, es un experimento realizado con pacientes a los cuales vamos a tener el sorteo para asignarles en la población expuesto o no expuesto. Ahora, fíjense cómo empieza el estudio. Primero vamos a tener una población blanco, de la cual vamos a extraer al grupo en estudio. Hay que descartar a los que no son elegibles, esto está determinado por los criterios de inclusión o los criterios de exclusión,
y también a los no participantes, es decir, aquellos que no deseen participar. Y hay dos alternativas, una que haya una autoselección, es decir, que los mismos individuos se vayan incorporando, o bien, y eso es lo más recomendable, que haya una selección aleatoria. Esto le va a dar mayor representatividad a los resultados y van a darle validez externa, es decir, validez interna es que los resultados encontrados sean una expresión del grupo de estudio, pero la validez externa se refiere a la inferencia que podemos hacer hacia la población blanco. Entonces, si tenemos una población blanco de un número grande de individuos, entonces si hacemos una primera selección aleatoria para integrar la población en estudio, eso le da mayor solidez a los resultados que vayamos a tener. Una vez que ya tenemos de esa población elegidos, ya sea por autoselección o aleatoriamente a la población en estudio, en ese momento va a dar inicio el estudio. Y entonces viene esta aleatorización que va a ser la más importante y es la que le da el nombre al modelo de estudio. Entonces, mediante un sorteo sencillo o utilizando tablas aleatorias a través de una computadora o tan sencillo como puede ser una bolsa con los números o nombres de los participantes, vamos a ir seleccionando el grupo expuesto y el grupo no expuesto. Y entonces ya tenemos aquí conformado nuestro grupo inicial, que va a ser de individuos que tienen el factor de exposición y otro grupo que no tienen el factor de exposición. Obviamente, como es un ensayo clínico aleatorizado, es un experimento, vamos a partir de la exposición hacia el efecto, entonces tiene que haber un tiempo de seguimiento que va a ser variable y va a depender de los criterios que hayamos elegido nosotros al momento de ir conformando, de ir integrando nuestra población y nuestro protocolo de investigación. Al cabo del tiempo de observación, lo que vamos a tener como un elemento crucial es la aparición del evento que pretendemos encontrar, tanto en el grupo expuesto como en el grupo no expuesto. Y es evidente que para que podamos tener resultados que nos den esa relación causal, tiene que haber una mayor frecuencia de eventos entre el grupo expuesto en comparación del grupo no expuesto. Y a partir de que ya tenemos la aparición de eventos específicos, luego entonces podemos calcular medidas de incidencia directamente, porque aquí estamos nosotros verificando y estamos siendo testigos de que ha aparecido el caso y en ese momento lo podemos considerar como un caso incidente y al tener en nuestra incidencia vamos a poder establecer y calcular nuestras medidas de asociación que ya hemos visto como son la incidencia de los expuestos, la incidencia de los no expuestos, el riesgo relativo, el riesgo atribuible y la fracción etiológica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Creo que no. No, doctor. No, doctor. Muy bien. El siguiente estudio que vamos a ver es el de cohorte. Y hay dos, el cohorte prospectiva y la cohorte retrospectiva. Nos vamos a quedar como a manera de ejemplo didáctico el de la cohorte prospectiva, porque por definición una cohorte es un grupo de individuos que tienen un destino común. Y eso nos habla de que es un estudio prospectivo que va de causa a efecto y que además, como hay tiempo de seguimiento, tiene que haber una medida inicial y otra medida en el momento que ocurre la incidencia, por lo tanto, van a ser dos o más mediciones. Entonces, ese es el planteamiento del estudio. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Bueno,
A partir de una población blanco, de la cual vamos a tomar nuestras unidades de observación, nuestros individuos, nuevamente vamos a dejar de lado los no elegibles, es decir, que no reúnen las características solicitadas en los criterios de inclusión y de exclusión, o a los no participantes, aquellos que no desean participar, porque hay que decirlo, siempre cuando se hacen este tipo de estudios, siempre tiene que haber un consentimiento informado. Y si el individuo que pretendemos ingresar al estudio no está de acuerdo y no firma el consentimiento informado, entonces lo debemos considerar un no participante. Después de que ya hemos dejado de lado a los no elegibles y a los no participantes, a partir de esta población blanco vamos a elegir un grupo especial o vamos a hacer una selección aleatoria, depende de las características del estudio. Se habla de la selección de un grupo especial en función de que sea un grupo determinado a partir de esa población blanco que reúna ahí sí los criterios de inclusión. Acá en los no elegibles son los que reúnen los criterios de exclusión. Entonces, acá el grupo especial va a ser aquel que reúne los criterios de inclusión. O bien, si la naturaleza del estudio así nos lo plantea, podemos hacer una selección aleatoria de individuos. Pensemos en que es una población blanco sumamente grande y que no podemos trabajar con todos ellos, entonces podemos hacer una muestra, pero esa muestra debe ser aleatoria para que le dé mayor rigor científico y validez externa a los resultados que vamos a obtener. Una vez que ya hemos conformado nuestro grupo de estudio, vamos a analizar en cada uno de ellos si es que tienen algún antecedente específico del factor de exposición que estamos interesados en conocer, en analizar. Y entonces, de esa manera, vamos a conformar, si es que tiene el factor de exposición, lo vamos a integrar al grupo expuesto. Si no tienen el antecedente de exposición, lo vamos a incorporar al grupo de no expuesto. Obviamente, si tenemos la circunstancia de que el factor de exposición no es fácilmente identificable, ahí podemos tener un sesgo, dado que no podemos reconocer con toda claridad la existencia del antecedente de ese factor de exposición. Entonces, ya que hemos conformado nuestro grupo expuesto y no expuesto, inicia el estudio en nuestro tiempo de seguimiento, al cabo del cual vamos a tener la presencia del evento en cuestión que estamos esperando su ocurrencia, y de esta manera se pueden estimar medidas de incidencia directamente. Y por lo tanto vamos a poder establecer el cálculo de nuestras medidas de asociación, que son riesgo relativo, riesgo atribuible y fracción etiológica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, yo sí tengo una pregunta. Adelante, con gusto. O sea, ¿sí existen como tal comités de ética, aunque sea, por ejemplo, un experimento, un estudio cuasi experimental o en este caso un estudio experimental? Tiene que haber un estudio, y miran, hay dos, siempre que se lleva a cabo investigaciones, tienen que ser sometidas a dos comités, uno al comité de ética de la investigación y otro al comité técnico de investigación. En cada institución en la que se pretenda llevar a cabo algún estudio, siempre debe estar integrada una comisión. Así tenemos, por ejemplo, de hecho, hay una norma oficial mexicana y hay un reglamento relacionado con la investigación en materia en la atención médica. Y esta este reglamento es derivado de la Ley General de Salud, y así se llama, Reglamento de la Ley General de Salud en materia y así van a encontrar ustedes una gran cantidad, pero en particular en esto, es en materia de investigación en salud.
ahí está plasmado un buen número de características y de exigencias que debe de cumplir cada uno de los procesos de investigación, y entre ellos está el hecho de contar con comité de ética de la investigación y comité técnico de la investigación. El comité técnico se tiene que dar a la tarea de revisar las características del protocolo y en conjunto con la comisión de ética le va a dar el visto bueno si es que no se incumplen con las convenciones relacionadas con los aspectos éticos, y por el lado de la comisión de ética, y por el lado del comité técnico, de la comisión técnica, que reúna las características de las buenas prácticas de investigación. ¿Sí respondo a tu pregunta, Odette? Sí, sí, doctor, gracias. Y siempre, es más, en la institución en la que vayan ustedes a estar ubicados, averigüen si existe la comisión de investigación, la comisión de ética de la investigación, y cómo es que funciona, y esto va a ser también un aprendizaje que pueden ustedes tener, más si es que les toca en suerte tener que llevar a cabo un proceso de investigación. De hecho, tienen que reunir el aval de estas comisiones para poder empezar el estudio, ya que si no tiene el aval institucional, entonces no se puede dar inicio a la investigación. ¿Sí me di a entender? Sí. Bueno, me surgió otra dudita rápida. Adelante. Gracias. Por ejemplo, o sea, nada más el comité de ética entra cuando son experimentales, pero no entraría en otros estudios, por ejemplo, como de, no sé, como los descriptivos, o ahí sí sin problema, o sí habría como de decir, no, no puedes ahondar más allá en los expedientes de los pacientes o cositas así. Sí, por esas razones que tiene que tener el aval de estas comisiones, de tal manera de que se dé el visto bueno de que no tiene conflicto ético y que por el otro lado se están siguiendo las buenas prácticas de investigación. Entonces, independientemente del tipo que sea, debe contarse con el aval de estas comisiones para poder desarrollar una investigación. Ah, ok, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Muy bien. Si no es así, entonces vamos adelante. Este estudio de cohorte retrospectiva, en realidad, es una forma de llevar a cabo una cohorte que se da en el momento que tenemos el grupo expuesto, pero lo que hacemos es que vamos en sentido contrario. Vean ustedes la diferencia. Primero consideramos el grupo expuesto, el grupo no expuesto, y lo vemos hacia futuro para poder estimar las medidas de incidencia en el momento que ocurre el evento. En cambio, en la cohorte retrospectiva tenemos el grupo de la población blanco elegido, y tenemos ya la presencia de eventos, y entonces vamos a identificar el antecedente de exposición o no exposición, y de esta manera también podemos realizar medidas de incidencia. Aquí lo que se hace es que se reconstruye en el pasado el seguimiento de la cohorte. Entonces, fíjense cómo es que en realidad es como si hiciéramos el estudio partiendo de que tenemos el evento, pero vamos a analizar en el pasado el antecedente de exposición, y nos vamos a ir a reconstruir todo el seguimiento de la cohorte como si ya hubiera ocurrido ahora nuevamente el evento. Este es un modelo que no es, digamos, desde el punto de vista didáctico, muy bueno para poderlo entender. Por eso es que siempre les pido que más bien dejen en su mente esta imagen de la cohorte prospectiva, porque es el que más fácilmente nosotros podemos identificar y que nos sirve para poder comparar con el anterior, que es el modelo de ensayo clínico aleatorizado. Si se dan cuenta,
En la parte que está en la parte de abajo, es prácticamente lo mismo excepto por la aleatorización. Tanto en uno como en otro, prácticamente es la misma secuencia, población en estudio, inicia el estudio, tenemos dos grupos, expuesto o no expuesto, y esperamos el evento a través de una espera de un tiempo de seguimiento. Pero la diferencia estriba que en el ensayo clínico aleatorizado se tiene que llevar a cabo un sorteo para asignar al grupo expuesto o al no expuesto. En cambio, en la cohorte prospectiva no existe tal aleatorización. Lo que sucede es que ya se tiene el antecedente de exposición y solamente se busca a través de la selección del grupo especial de expuestos y de no expuestos, la comparación a través del tiempo en el seguimiento, esperando la ocurrencia del evento en cuestión. En ambos casos se pueden estimar medidas de incidencia de manera directa. Esa es la característica fundamental. Pero obviamente en escala de causalidad, el que tiene más peso es el ensayo clínico aleatorizado, porque dependiendo de cómo se haya hecho, podemos tener cuando menos una aleatorización para asignar al grupo expuesto o no expuesto y otra para hacer la selección de la población en estudio. En cambio, en el grupo en el estudio de cohorte prospectiva, cuando mucho tendremos la aleatorización para conformar nuestro grupo especial y ya no vamos a tener la posibilidad de asignar aleatoriamente a la exposición, puesto que eso ya está dado. Y aquí el reto es identificar dentro de ese grupo que hemos conformado de estudio, quienes ya tienen antecedente de exposición y quienes no lo tienen, y vamos a ir desarrollando nuestras medidas de incidencia conforme se va dando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. No, no, doctor. No, doctor. Muy bien. Bueno, ventajas y desventajas de los estudios de cohorte. Las ventajas es que es el más cercano a un experimento, por las razones que ya hemos explicado. La única diferencia es que en el estudio de cohorte no hacemos aleatorización para asignar a un grupo de la población a la exposición. La relación temporal causa-efecto es verificable. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos de tener solamente la exposición en un grupo y en otro no, y al paso del tiempo va a ocurrir el evento de interés que estamos estudiando, y entonces por esa razón es que lo podemos verificar. Una ventaja también es que se pueden estimar medidas de incidencia. Y cuando hablamos de medidas de incidencia, estamos hablando de la aparición del evento, y al tener un número X de eventos dentro del grupo expuesto, construimos nuestra tasa de incidencia y la podemos comparar con el riesgo de los no expuestos. Son eficientes para evaluar exposiciones poco frecuentes, ya que, como es una cohorte, y por definición una cohorte, es un grupo de individuos que comparten una característica en común y van a tener un destino en común. Entonces, aquí el reto es encontrar un grupo de individuos que tengan esa exposición, y entonces en toda la población podemos buscarlos de tal manera que podamos conformar nuestro grupo de expuestos. También una ventaja que tiene este tipo de estudios es que se pueden estudiar varios eventos. ¿Qué quiere decir? Una vez que nosotros ya conformamos a nuestro grupo de expuestos y no expuestos, ¿qué puede pasar? Pues pueden pasar muchas cosas, desde que no haya evento hasta que existan otros eventos, y en un determinado momento pueden estar relacionados con el hecho de tener ese factor de exposición. Entonces, podemos aprovechar este modelo de estudio para estudiar el evento de interés, pero también podemos estudiar otros eventos que incluso tal vez no habíamos considerado.
El otro elemento es que se pueden fijar criterios de calidad en la medición del evento, como lo estamos esperando, y en el protocolo de investigación debemos definir con toda claridad cuál es ese criterio de calidad, si lo vamos a medir desde el punto de vista clínico, si lo vamos a medir desde el punto de vista bioquímico, si lo vamos a medir, en fin, podemos nosotros dejar muy claro cómo es que vamos a definir que el evento ya ocurrió, y eso lo vamos a hacer en nuestro protocolo de investigación, y en función de eso es que se cumple con esta ventaja que se pueden fijar criterios de calidad en la medición del evento. Tiene bajo riesgo de sesgo de selección, en especial dice aquí en los estudios prospectivos, porque podemos nosotros seleccionar muy bien y con criterios de calidad en la medición, tanto de la exposición como del evento, y entonces eso va a disminuir la posibilidad de sesgos para poder seleccionar al grupo expuesto y al grupo no expuesto. ¿Qué desventajas tiene? Cuando se trata de eventos poco frecuentes, es decir, cuando tenemos que esperar la aparición de un evento que tiene una frecuencia muy baja, una incidencia muy baja, entonces la complejidad y el costo pueden aumentar considerablemente, ya que se requeriría estudiar y seguir un número muy grande de participantes para poder obtener algún número, incluso pequeño, de esos eventos que estamos estudiando. Por la misma razón, dadas estas condiciones, es que son estudios difíciles de realizar, particularmente ¿por qué? Por la fijación de los criterios de selección, que deben ser muy rigurosos para poder definir a qué le vamos a considerar expuesto y a no expuesto, por supuesto, y también por el tiempo que se tiene que invertir para esperar que exista ya la presencia del evento. Por esas razones que son estudios difíciles de realizar, además requieren tiempo largo de vigilancia, de mediciones, para poder establecer el momento que ocurre justamente la presencia del evento. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, doctor, gracias. No, doctor. Por ahora no, doc. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora el estudio de casos y controles. En el estudio de casos y controles, el fundamento es que vamos a comparar una población que ya tiene presente el efecto con otra población que no ha desarrollado el evento. Y entonces, nuevamente partimos de nuestra población blanco, de la cual vamos a extraer a nuestros casos y nuestros controles, y nuevamente vamos a dejar de lado a los que no deseen participar y a los no elegibles, es decir, que no reúnan los criterios de inclusión o que tengan criterios de exclusión. Y entonces, a partir de esa población blanco, vamos a seleccionar casos, es decir, sujetos que desarrollaron el evento, y vamos a seleccionar controles, que deben ser individuos que tengan en su mayoría, o idealmente que sean lo más parecidos a los casos, excepto en que no hayan desarrollado el evento. Y entonces ya tenemos constituido nuestro grupo de estudio, en donde tenemos casos y controles, y aquí inicia el estudio. Y entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a reconstruir con el análisis en el pasado de cada individuo la exposición. Y entonces, a partir de ello, vamos a evaluar el antecedente de exposición y vamos a conformar nuestra tabla cuadricelular. Aquí está en sentido vertical los expuestos, pero da lo mismo si lo ponen en sentido horizontal, como lo hemos venido aprendiendo. Y entonces, dado que ya ocurrió el evento, es decir, que estamos trabajando con casos prevalentes dentro de una población blanco, no podemos calcular, no podemos estimar medidas de incidencia y por lo tanto no podemos calcular tampoco nuestras medidas de asociación.
Entonces, para ello tenemos un estimador de nuestro riesgo, que le vamos a llamar razón de momios o razón de productos cruzados. Y entonces vamos a multiplicar la población A por la D y la vamos a poner en el numerador, y la población C por la población B, que va a quedar en el denominador. Y a eso es que le vamos a llamar razón de momios o razón de productos cruzados. Lo vamos a ver más adelante en qué consiste. ¿Hasta aquí alguna pregunta de casos y controles? No, doctor. No, doctor. Todo bien. No, doctor. Bien. Entonces, insistiendo, solo se puede estimar de manera directa la razón de productos cruzados, que es un estimador, es un cálculo que se acerca a lo que conocemos nosotros como riesgo relativo, pero es imposible manejarlo como tal. ¿Por qué? Porque podemos aquí tener un sesgo muy importante en cuanto hacemos la selección de casos y de controles. Y eso lo vamos a ver aquí en las desventajas. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Son eficientes para el estudio de enfermedades raras. ¿Qué significa esto? Que si es muy rara la ocurrencia de una determinada enfermedad, bueno, la gran ventaja que tenemos es que al momento que iniciamos el estudio, ya todo ocurrió, entonces ya debe estar presente el evento, y por lo tanto lo que tendremos que hacer es, de esa población blanco, podemos elegir aquellos que tengan ese criterio y vamos a conformar nuestros casos. Son eficientes para estudiar enfermedades con periodos de latencia o inducción prolongados. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa tanto el tiempo que hayan necesitado para que el factor que estamos estudiando haya obrado su efecto y se presente eso no nos va a importar, dado que vamos a partir de que ya exista en un grupo, que son los casos, ya exista el evento, y en el grupo de control no exista el evento. En razón de que ya tenemos en el presente nuestros casos y nuestros controles con el evento ya presente en los casos, también se pueden estudiar varias exposiciones simultáneamente. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros hacemos la reconstrucción de la exposición, vamos a averiguar en el pasado de cada individuo, y eso no le da características de que sea retrospectivo, cabe hacer esa aclaración, sino que lo que vamos a considerar es que todo el periodo de recopilación de los casos, que pueden ser varios años, un grupo de casos identificados o diagnosticados a lo largo de 5, de 10 años en un determinado lugar, entonces lo que podemos hacer es que, como ya ocurrió todo, ya el efecto está presente y ya el factor de exposición también ya ocurrió por el criterio de relación causa-efecto y relación temporal, es decir, que la causa o el factor de exposición fue anterior al evento. Entonces podemos analizar en cada uno de los individuos que conforman nuestro grupo de investigación, podemos analizar todos los factores de exposición a los que se hayan expuesto en algún determinado momento. En comparación con los estudios de cohorte, son menos costosos y se pueden realizar en menor tiempo, porque para esto ya todo ocurrió, tan es así que ya tenemos el evento en cuestión. ¿Qué desventajas tiene? Que no se pueden estimar de manera directa medidas de incidencia-prevalencia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, válgame la expresión, estamos trabajando con los casos que encontramos, que no son representativos, que no son casos nuevos para empezar, y que tampoco son representativos de una determinada prevalencia, o al menos podrían ser representativos en términos de prevalencia de lo que encontremos en un determinado momento y en un determinado lugar, pero no podemos asumir que sean representativos ni de toda la población de acuerdo a las características de la que se obtuvo la población en estudio. También tienen una desventaja, que son susceptibles a sesgos de selección.
que podemos considerar como casos a individuos que puedan tener la presencia de un efecto que nos esté confundiendo y que no sea precisamente el que nosotros queremos analizar. ¿A qué se refiere esto? A que vamos a poder trabajar únicamente con información que ya ocurrió y entonces tenemos que considerar la información tal cual está plasmado, particularmente en dónde va a ser esto, en historias clínicas y particularmente en hospitales, en donde ya todo ocurrió, ya toda esa información ya fue asentada y entonces debemos considerar esa información como la que tenemos, pero también esto nos hace que sea susceptible a tener sesgo en la selección de casos. Pero también vamos a tener posibilidad de sesgo en la selección de controles. ¿Por qué? Porque como ya todo ocurrió, ¿no será que a lo mejor esos que estamos considerando como controles son individuos que son casos, pero que todavía no han sido diagnosticados o que todavía no tienen suficiente tiempo para que se exprese esa exposición que tuvieron y se identifique el evento en cuestión? Entonces, por lo tanto, podemos ahí tener esa posibilidad de que haya sesgo. También se puede presentar el fenómeno de causalidad reversa, que ya hablamos un poco en la clase del día de ayer, que consiste en que como estamos estudiando al mismo momento y como ya todo ocurrió, en el mismo momento que tenemos esa información ya tenemos el evento y estamos teniendo el antecedente de exposición. Y entonces ahí vamos a tener grandes dificultades para poder identificar si es que el evento precede o es anterior, el evento precede o es posterior a la exposición que estamos estudiando. Y ayer decíamos el ejemplo de un estudio que se realizó buscando la relación existente entre pobreza y esquizofrenia, y que se partió del hecho de que se suponía, como todos los esquizofrénicos son pobres, pues entonces es muy fácil caer en la conclusión de que la pobreza conduce, es una causa o una variable independiente que va a influir para que se presente la variable dependiente, que en este caso sería esquizofrenia. Sin embargo, al hacer el análisis ya más detallado, los investigadores se dieron cuenta que lo que pasa es que ese grupo de esquizofrénicos, a lo largo de la vida, de su vida con la enfermedad, van teniendo un fenómeno que se denomina caída en la escala social. Dadas las características que va teniendo el individuo esquizofrénico, no es capaz de funcionar y de ser productivo, y entonces va, aunque tenga de inicio una posición económica más favorable, al final va a ir cayendo en la escala social y va a caer en la escala más baja. Por esa razón, ese estudio que se pensaba que la pobreza era causa de esquizofrenia, en realidad fue al revés, que la esquizofrenia determinaba la pobreza. A eso se llama causalidad. También vamos a tener como desventaja que vamos a tener problemas para definir población fuente de los casos. Y aquí vale la pena decir, si nosotros quisiéramos encontrar casos que sean representativos del evento que estamos estudiando, pues esto nos cierra mucho las posibilidades de dónde seleccionarlos. Y que también para medir adecuadamente la exposición. En primera, para la fuente de los casos. Por lo regular, estos estudios se pueden llevar a cabo en sitios donde existan registros muy sólidos, registros bien llevados, que nos pueda permitir identificar que se llevó a cabo la correcta asignación de el evento, es decir, que se haya diagnosticado con todos los elementos posibles y la presencia del diagnóstico de esa característica, de ese evento. Por otro lado, también vamos a tener problemas para medir adecuadamente exposición. ¿Y esto qué significa? Que no va a ser tan sencillo poder asegurar que un individuo que ya tiene el evento
haya tenido verdaderamente la exposición, porque vamos a depender solamente de que esto haya sido consignado en la historia clínica, o bien si tenemos acceso al individuo en particular, vamos a depender de la memoria, y entonces puede haber sesgo de memoria, es decir, que el individuo que trata de recordar la exposición no nos puede decir con toda certeza si verdaderamente estuvo expuesto, y mucho menos la dosis ni el tiempo que estuvo expuesto a ese factor que estamos estudiando. Y entonces esto nos determina que vamos a tener una inadecuada medición de la exposición, tanto en los casos como en los controles. Y entonces esto, digamos que le confiere a este modelo de estudio serias dificultades, y por lo tanto este tipo de estudio de casos y controles está sujeto a muchos sesgos, y por esa razón no tiene el mismo peso de un estudio de cohorte, ni mucho menos de un estudio de ensayo clínico aleatorizado en términos de causalidad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda o comentario? Creo que no, doctor. No, doctor. No, ¿Por doctor. qué se vería la casualidad reversa como una desventaja? Chances sí no era el objetivo principal del estudio, pero pues al final se obtuvo como una información que podía ser valiosa, ¿no? Sí, eso es justamente la causalidad reversa. Y es un poco lo que en algún determinado momento hemos llamado como serendipia, ¿no? Es que te lo encuentras de casualidad. Pero aquí en los estudios de casos y controles, esto parte desde el momento en que aquí estamos viendo nuestro estudio de casos y controles, y lo que estamos teniendo al momento de seleccionar casos y seleccionar controles es que con ellos ya viene el antecedente de exposición. Y lo que vamos a tratar de identificar es esa historia de exposición. Por eso dice aquí, se reconstruye la exposición. Sin embargo, no siempre va a ser posible. Ese es un problema. Pero aparte, como está ya todo y está en el mismo momento, tanto la exposición como el efecto o no efecto en los controles, entonces no podemos asegurar que efectivamente la exposición fue la razón de que se presentara el efecto, y de esta manera tampoco podemos determinar la secuencia temporal que haya tenido esto, porque sabemos por los criterios de causalidad de Austin Bradford Hill que la causa o la variable independiente debe anteceder a la variable dependiente, es decir, al efecto. Pero cuando estamos estudiando individuos que ya tienen el efecto y por evidente situación es que ya tuvieron el antecedente de exposición. Entonces, esto lo podemos ejemplificar diciendo que estamos teniendo casos y controles en ese momento, pero además en ese momento ya tuvieron la exposición, y entonces queda siempre la duda, ¿qué fue primero? ¿La exposición que nosotros estamos pensando o el evento que estamos presenciando? ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, vean ustedes que tiene ventajas, sí, por supuesto. Son menos costosos y se pueden realizar en menor tiempo. Se pueden estudiar varias exposiciones. No nos interesa esperar mucho tiempo para que se presente el evento, y eso es bueno para estudiar enfermedades con periodos de latencia o inducción prolongados o enfermedades raras. Pero la gran dificultad que tiene, y es una desventaja, es que no podemos medir directamente medidas de incidencia-prevalencia, y tenemos posibilidades de sesgos. Entonces, eso va también a determinar el hecho de que podamos o no llevar a cabo un estudio de este tipo. Por cierto, y haciendo una recopilación histórica, nuevamente con nuestros conocidos Dolly Hill, que estudiaron la relación entre cáncer de pulmón y tabaco. Ellos iniciaron con estudios que fueron abordando el exceso de mortalidad por cáncer de pulmón, el exceso de mortalidad en mineros,
el exceso de mortalidad por cáncer de pulmón en trabajadores del asbesto, y luego hicieron el estudio de casos y controles, en donde, a pesar de que fue un estudio muy bien llevado y controlando todos esos posibles factores de sesgo, al final, en los resultados, se evidenciaba la probable relación causal entre tabaco y cáncer. Pero obviamente aquí ellos tenían en contra la opinión y los intereses de las empresas tabacaleras. Y entonces, el punto a través del cual estas empresas atacaron a los investigadores fue con relación a todas estas desventajas, ¿no? Y eso obligó a que se tuviera que hacer un nuevo estudio por parte de los investigadores, que ahora fue ante la imposibilidad de hacer un estudio experimental. O sea, nadie se le ocurriría someter forzadamente a individuos a el uso de tabaco para demostrar que tienen cáncer de pulmón, que sería el experimental, pero lo que sí se puede hacer es un estudio de cohorte. Y entonces lo que hicieron fue que conformaron un grupo de 60,000 médicos británicos que tenían la gran ventaja de que estaban identificados y que se les podía hacer el seguimiento. Y se les hizo un seguimiento por 10 años, analizando quiénes de ellos presentaban el efecto de cáncer de pulmón. Y a partir de esto y con la relación, en relación al antecedente de exposición, entre otras preguntas se les inquiría sobre el consumo de tabaco, el tipo de consumo, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Y entonces ellos pudieron encontrar medidas de incidencia y a partir de ello demostrar a las empresas tabacaleras que efectivamente existía una relación causal entre el consumo de tabaco y cáncer pulmonar. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? No, doctor. No, doctor. No de mi parte. Muy bien. Bueno, pues entonces tenemos aquí el estudio transversal o de encuesta. Este es otro modelo de estudio que es un estudio de tipo descriptivo transversal. Es una sola medición. Y entonces, de una población blanco, quitamos a los no elegibles, o sea, que no cumplen con los criterios de inclusión, y a los no participantes. Podríamos hacer una selección aleatoria y entonces conformamos nuestra población en estudio. Y a partir de ello se determina el antecedente de exposición y la ocurrencia del evento en la población en estudio. Y en obviamente estamos trabajando con, es muy parecido, digamos, al estudio de casos y controles, nada más que aquí, si se dan cuenta, es directamente a partir de una población y buscamos en esa población el antecedente de exposición y la ocurrencia del evento y le tomamos una fotografía. Y por esa razón es que no podemos estimar medidas de incidencia, solamente podemos estudiar de manera directa la prevalencia y la razón de productos cruzados o razón de momios. ¿Se entendió Sí, Bien. Doctor. Sí, doctor. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los estudios transversales? Para recordarlo, un estudio transversal es, por ejemplo, la encuesta nacional de salud de nuestro país. Ventajas: son eficientes para estudiar la prevalencia de enfermedades en la población. Fíjense, ¿qué se hace en la encuesta nacional de salud? Pues se averigua si es que en el momento de la encuesta existe la característica que se está buscando, y ahí pueden ser múltiples eventos, como pueden ser prevalencia de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia, de anemia, de obesidad, de adicciones, etcétera, etcétera. Y entonces lo único que podemos hacer es tomar una fotografía de ese momento, pero dada la forma en cómo se realiza
el estudio, aquí sí existe una selección aleatoria. Y para ello se aprovechan las áreas geoestadísticas básicas, los AGEVs. Y entonces va a tomar una muestra aleatorizada, se hace un sorteo de AGEVs y el estudio se va a dirigir a cada AGEV y a los individuos que viven en ese AGEV y se hacen proyecciones para poder obtener inferencia hacia toda la población del país. ¿Querías preguntar algo, Héctor? No, doctor. Perdón. Gracias. Ok. Entonces, en las encuestas son eficientes para estudiar la prevalencia de enfermedades en la población y si se dan cuenta en los resultados que nos presentan de la ENSA, siempre se habla de prevalencia. También es útil porque se pueden estudiar varias exposiciones. ¿Por qué? Porque en ese momento en que estamos ya averiguando que existe, por ejemplo, anemia, ¿qué podemos también preguntar? Pues factores que puedan estar relacionados con ello. Son poco costosos y eso va a depender también de la cantidad de personas y de la forma en que se haga la medición y también del tiempo en que se tenga disponible para poderlo hacer. Una ventaja también es que se puede estimar la prevalencia del evento. ¿Qué ventajas tenemos? Desventajas, perdón. Es que hay problemas para definir y medir la exposición porque estamos tomando una sola medición. Tiene sesgos de selección, sesgos por casos prevalentes, es decir, que si tenemos una mayor frecuencia de ese evento en particular en una determinada población, vamos a tener ahí pues, el sesgo de que es una población con casos prevalentes y eso no es representativo de toda la población. También la otra desventaja es que la relación causa-efecto no siempre es verificable. Simplemente la vamos a encontrar, pero no sabemos si existe esto relacionado con un factor causal. También vamos a tener como desventaja la sobrerepresentación de enfermos con tiempos prolongados de sobrevida, es decir, que duran más tiempo con ese evento o con manifestaciones con mejor curso clínico, es decir, que al tener un mejor curso clínico no nos llaman la atención, no los podemos identificar y entonces no entran en ese momento. Y el principal problema que puedan tener estos es que tienen causalidad débil. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede precisar con toda calidad, con mucha calidad, esa relación existente entre el factor que podamos estudiar y la presencia del evento. ¿Por qué? Porque no es posible tener la certeza de que existió y en qué medida, en qué dosis y por cuánto tiempo el factor de exposición que pueda estar presente. ¿Qué piensan de estos estudios? Pues quizás no, digo, por el mero hecho de que es un estudio transversal, dificulta completamente verificar si hay una relación, en Claro. especial porque como no se tiene un control estricto de la situación o de las medidas en las que están los pacientes, entonces sí, no podemos verificarlo, pero nos podemos aproximar considerablemente a una posible relación de causalidad. Quizás no al grado de afirmarla, pero sí de inicio como una guía, para posteriormente quizás llevar a cabo otro tipo de estudio. Sí, y estos estudios, una de las características que tienen es que no podemos demostrar causalidad, pero sí podemos sugerir hipótesis que van a ser la base del sustento para diseñar estudios ya más direccionados hacia buscar la relación de tipo causal con otro modelo de estudio, por supuesto. ¿Se entiende? Sí, doctor. Gracias. Muy bien.
El último que nos queda son los estudios ecológicos. En estos se pueden estudiar grandes grupos poblacionales, son relativamente fáciles de realizar, aumenta el poder estadístico porque aquí lo que estamos midiendo es el efecto en el conjunto de la población. Ahora, lo que puede ser también un inconveniente es que no sabemos qué tanta exposición puede tener cada individuo y esto se va a significar y nos va a falsear los datos. Y esto también nos puede ser de utilidad si contamos con información de estadísticas vitales y también lo podemos utilizar. ¿Qué desventajas tiene? Que no se tiene información de cada individuo, por lo que no se puede ajustar por diferencias a nivel individual. Es decir, no se puede saber quién sí está expuesto o quién sí desarrolló el evento de interés, porque solamente se mide el efecto global. Y también es una desventaja que no se tiene información sobre otros factores de confusión y tampoco podemos corregir por cada uno de estos para poder tener mayor precisión en los resultados. Por eso es que es el que tiene menor peso en términos de la escala de causalidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, yo sí me quedé con una duda, pero creo que la voy a regresar un poco. A ver, dime. Es que o sea, no, como que no me quedó tan claro por qué en el de casos y controles no se puede medir la incidencia y la prevalencia. ¿Es porque o sea, es porque no estoy como hablando de casos en el presente o Es cómo es que... que, sí, entiendo la pregunta. Y sí, no se puede estimar de manera directa incidencia y prevalencia. ¿Por qué? Porque ya estás trabajando con casos y la forma en que los estás seleccionando no hay aleatorización. O sea, los estás tomando de los que en un determinado momento tienes acceso, pero eso no te representa los que verdaderamente existen. Por esa razón, no se puede tener medidas de prevalencia. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ya me quedó más claro. Y como ya ocurrió el evento, ya no podemos tampoco calcular incidencia. ¿Por qué? Porque no tenemos cuántos verdaderamente existen, cuántos son los que verdaderamente ocurrieron, y tampoco tenemos la población que verdaderamente estuvo expuesta. ¿Sí me doy a entender? Sí, ya me quedó muy claro. Gracias, doctor. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Alguien más quisiera preguntar algo o opinar algo? Doctor, por No, ejemplo, si tenemos a un paciente que carece de sus funciones, pues, neurocognitivas y no Sí, tiene una persona encargada de él directamente, ¿se podría hacer un estudio en esta persona por lo que mencionó de la carta de mira, consentimiento? sí. Sí, mira, no es posible por una razón básica, porque no está permitida la investigación, llevar a cabo investigación en pacientes que no tienen capacidad de emitir su consentimiento. Y ahí quedaría justamente incluido personas en esta condición que tú mencionas. Entonces, no está permitida la realización de investigaciones con ese tipo de personas. Esto pasa también con los niños, aunque hay una salvedad en el dado caso de que se pueda obtener el consentimiento informado de parte del tutor, pero hay mucha controversia. Miren, por ejemplo, lo vemos ahorita con lo que está ocurriendo con la vacuna de COVID. No podemos asegurar ni recomendar la aplicación de cualquiera de las vacunas de COVID en niños. ¿Por qué? Pues porque no existen estudios que nos permitan saber con toda precisión si para los niños va a ser seguro y efectivo el aplicar alguna de las vacunas. ¿Y por qué no se tiene? Pues porque no está permitido llevar a cabo estudios clínicos con niños. Y es una situación similar con los individuos que no tienen capacidad de poder ejercer su derecho al consentimiento informado. ¿Sí me di a entender? ¿Sí respondo a la pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien.
¿Alguien más quisiera preguntar algo o opinar? Entonces, doctor, si me queda claro, o sea, el de elección así, el que nos da como la causalidad al 100% es el de cohorte, pero como es caro y complicado de realizarse, el segundo sería el de casos sin controles. Sí, y es que justo vamos a ver esto en esta lámina. Miren, eh, vamos a ponernos en la situación que en este momento queremos estudiar una relación, una posible relación causal. Y entonces, ¿qué debemos tomar en consideración para llevar a cabo la elección del tipo de estudio? Un primer punto sería las variables, independiente y dependiente, y su medición. Es decir, cómo vamos a hacer la medición de la exposición y cómo vamos a hacer la medición del efecto. Y en función de eso también, esto puede representar serias dificultades y también nos puede impedir llevar a cabo algún tipo de estudio, particularmente en aquellos que tenemos que medir con toda precisión tanto la exposición como el efecto. Otro elemento que también debemos considerar es el riesgo para los sujetos de estudio. Y entonces ahí tendríamos que considerar los criterios de tipo ético para poder llevar a cabo el estudio. Otra condición que debemos tomar en cuenta es el tipo de relación que se busca entre las variables. ¿Es de causa a efecto o de efecto a causa? Si es de causa a efecto, tenemos dos, que son el estudio de cohortes y el ensayo clínico aleatorizado. Si es de causa a efecto, si es de efecto a causa, tenemos el de casos y controles. El tiempo necesario para la observación del fenómeno también va a ser muy importante para el tipo de estudio que elijamos, porque cuando se trata de enfermedades raras o de mucho tiempo de latencia, entonces el tiempo de observación se va a prolongar y esto incrementa tanto los costos y también puede ser difícil de poder medir la presencia del evento en su momento. Y por último, también los recursos disponibles para estudiar el fenómeno. Si nuestros recursos son limitados, pues podríamos pensar en un estudio descriptivo transversal o en un estudio de casos y controles y no pensar en uno de cohortes, que puede ser muy prolongado, puede ser muy costoso, o otro que podría ser el ensayo clínico aleatorizado, que puede tener también esas características para hacerlo difícil de realizar. ¿Sí con esto respondo a lo que preguntabas? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario? No, doctor, todo bien. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Si no tienen alguna pregunta, me gustaría dejarlo aquí para no cortar el tema, empezar ahorita y nos queda poco tiempo para poderlo abordar. Y pensaría mejor que el día de mañana pudiéramos analizar el análisis de estudios epidemiológicos, es decir, ya con ejemplos, ver cómo se lleva a cabo el análisis de cada uno de estos estudios. ¿Sí les parece? Sí, doctor. Sí, doctor, está perfecto. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, pues entonces, si no existe algún comentario, pregunta o duda, lo dejamos por este momento y nos veríamos el día de mañana.